Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. Dice así la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este título de hoy, Fundamento Esperanzador, se trata de la persona que presenta la Biblia, el Hijo de Dios, la razón de nuestra existencia, la razón de por qué fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas por medio de Él y fueron creadas para Él. Ese fundamento es esperanzador para cada uno de aquellos que ha recibido la palabra de Dios. En el principio, dice Juan en su libro, que el Verbo es Dios, hablando del Hijo de Dios. Y dice que el Verbo es luz y que a través de esa luz que se da a los hombres, viene la luz y se hizo hombre el Verbo. Y este Verbo es explicado, es profetizado, es proclamado por el mismo profeta Juan el Bautista, dando a entender y señalando quién es el que quita el pecado del mundo. Este a la vez da testimonio a sus discípulos para que sigan a Cristo. Luego vemos en el libro de Juan cómo da testimonio esa boda de Canaán acerca del poder de Cristo a su propia familia de Cristo y a sus discípulos. Luego de salir de ahí, da un testimonio masivo a todo el templo, dejándolo vacío. Y luego se enfoca en una persona, en Nicodemo, un hombre estudiado, un fariseo de fariseos, el cual escuchó de los labios de Cristo que la única forma de salvación, la única forma de entrar en el reino de Dios es que nazca de nuevo. Este es el testimonio que enseña que la salvación es un don de Dios. Este es el testimonio constante de la palabra que nos enseña
que tiene que venir de lo alto para que nosotros podamos responder afirmativamente al llamado del Evangelio. Que el hombre que rechaza este testimonio se pierde por el veneno que ya contiene del pecado, de la maldad, y rechaza a Dios y rechaza su demanda de salvación. Hoy veremos 3 razones que cada uno de los creyentes pueden tener para vivir con un fundamento tan consolador en medio de una sociedad que vive por hoy, porque mañana no tiene esperanza. Vive por hoy, el aquí y el ahora, porque mañana no existe para ellos. 3 razones para vivir con fundamento tan consolador. Y vemos el primero en estos 2 primeros versículos que acabo de leer. Jesucristo es supremo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Hace esa comparación y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Repetición. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Es sobre todos, pues es Dios mismo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre nombrado en la tierra y fuera de la tierra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es el nombre que es sobre todo nombre. El que viene del cielo tiene toda la supremacía. Es superior y está sobre todos. Habla como el poseedor de toda verdad. No solamente viene del cielo, sino que tiene todo el consejo de Dios, porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Nadie tiene que darle información nueva. Su testimonio es completamente puro y se debe de aceptar como el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El único que tiene la autoridad para dar a conocer a Dios. Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si este que es sobre todos, cuyo origen es el cielo, que es poseedor de toda verdad, tiene un mensaje para todos, ¿qué es lo que deben de hacer todos? Recibir su mensaje, recibir su testimonio, inclinarse a su dominio, a su autoridad. Pero en realidad es completamente lo opuesto. En una forma general, nadie escucha el testimonio de Cristo. Estas palabras hacen eco al prólogo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recordemos las palabras exclusivas que Jesús le habló a Nicodemo, diciendo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el dilema del hombre. Está bajo pecado, bajo condenación y no puede recibir a Cristo, al menos que exista una intervención divina, al menos que le sea dado a conocer.
donde hay un nuevo nacimiento, una regeneración de purificación y vitalidad espiritual, nosotros también, como hijos de ira, como los demás, que hablamos las cosas terrenales como los demás, como queriendo hacer la vida sin ninguna conexión con el cielo, sin ningún deber al que tiene toda la supremacía. Así vivíamos, como los demás. No puede el hombre, en versículo 27, unos versículos antes, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tiene que venir de arriba. El ser humano detiene la verdad de Dios con injusticia, siendo enemigos de la verdad, viviendo nuestra vida como si no tuviéramos que rendir cuentas a nadie. Pero Dios, que eso fue lo que vimos el domingo pasado, quien es grande en misericordia, quien solo por gracia abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la revelación que Dios nos ha dado a través de su Hijo y podamos inclinarnos hacia Él y recibir su testimonio. Tus queridos amigos pueden tener todos los beneficios que trae la creación, beneficios que Dios le da a justos e injustos. Ellos pueden comer de la misma tierra que nosotros comemos, del producto de la tierra. Pueden ser beneficiados en grandes maneras. Ellos tienen el beneficio de recibir todo en esta tierra. Pero una cosa es clara, no han sido bendecidos en Cristo. No son del grupo que el salmista número 1 dice que son los justos, los que se levantarán en el día del juicio. Ellos son como el tamo que serán arrebatados por el viento. Ellos no se levantarán en la congregación de los justificados por Cristo. En lo terrenal parecen personas muy bien, que todo le va bien. Están puestos en lugares fructíferos, donde pueden vivir mejores que otras personas. Pero la realidad de ellos, como la realidad del mundo entero, que no ha recibido a Cristo, que no ha recibido el testimonio de Cristo, permanece en condenación, permanece bajo oscuridad. Solo el que de arriba viene es sobre todos, en doble naturaleza, divina y humana, Rey de reyes y Señor de señores, la razón de toda nuestra existencia. Es el que tiene la autoridad del principio y el final. ¿Cómo va a ser sujetada toda la tierra en toda la historia y cómo van a culminar todas las cosas? Jesucristo, el Señor, tiene todo ese derecho y se le ha sido entregado de parte de Dios Padre.
Número 2, las Escrituras abren el entendimiento. Y vemos lo que dice los versículos 33 y 34. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así como hay un contraste inmediato en el capítulo 1 de los que no recibieron, en nuestro pasaje hay otro contraste que dice el que recibe su testimonio. Más bien lo vemos en el versículo 32 al final, que dice nadie recibe su testimonio. Más en el versículo 33, el que recibe su testimonio. Aquí hay una marca distintiva del que recibe el testimonio de Cristo, del que cree en su nombre, del que ha nacido de nuevo y puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es? Atestigua que Dios es veraz. Literalmente dice que sella que Dios es verídico, que todo lo que el Hijo dice es verídico y que todo lo que ha dado a conocer por medio de su revelación es verídico. Lo contrario sería mentiroso. Y es lo que dice Juan, pero en una de sus cartas. En la primera carta, en capítulo 5, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Versículo 33 dice que los que han recibido del testimonio del Hijo tienen perfecta armonía con Dios. Afirman a Cristo como el enviado de Dios el Padre. Es decir, que Dios es verdadero y que dice toda verdad. No se encuentra la mentira en Dios. Es incapaz de mentir. Recuerden que esto es el propósito de Juan el apóstol al escribir este libro, que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Esto es de suma importancia, hermanos. Hay 3 personas en la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Negar esto es decir que Jesús es mentiroso y que no hay ninguna relación entre el Hijo y el Padre. Si este es el caso, podemos cerrar la Biblia, porque estaríamos hablando de un documento falsificado y no debemos de buscar más nada y debemos de unirnos con todos los demás que están en desesperanza porque no existe tal fundamento. Pero lo que dice la palabra es verdad, porque es inspirada por Dios, es dada por Dios. Y dice el versículo 34, porque el que Dios envió, el que fue enviado, se refiere a Cristo, a su Hijo, y las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Noten que en este solo versículo se habla de Dios en referencia a Dios el Padre. Se habla de Cristo en referencia al Hijo de Dios. Y se habla del Espíritu sin medida en referencia a la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué alumbramiento del entendimiento con sabiduría y revelación nos ha dado Dios
para que tengamos una fortísima esperanza, un fundamento esperanzador genuino. Todo está en la persona de Cristo. Si de verdad creemos que habló la verdad, si de verdad creemos que mientras Él estaba en la cruz recibiendo el azote de la ira de Dios, Dios, su Padre, lo escuchó desde los cielos cuando le dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que cada uno de usted y yo que ha recibido su testimonio es producto de esa oración. De que no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero Dios en su gracia y en su misericordia escuchó el clamor de su Hijo y se lo cedió. O cuando escuchó la voz de su Hijo diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En verdad fue escuchado Jesucristo por el Padre. Jesús sería librado de quedar en la muerte, porque sería resucitado gloriosamente por el Padre de gloria. Dios le dio a Cristo la plenitud de su Espíritu, sin medida, para que por medio de Cristo se cumpliera la promesa de que todas las familias de la tierra serían benditos con toda bendición espiritual. Dios es veraz. Le hizo esa promesa a Abraham y la cumplió a través de Jesucristo. Esa promesa va antes de Abraham todavía, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, a punto de ser expulsados. Y Dios le da la promesa a la mujer diciendo: tu simiente va a destrozar la cabeza de la serpiente. Todo esto es el pacto de gracia que Dios había hecho desde la eternidad como el pacto de redención, para que su Hijo fuera el protagonista, el autor y consumador de la fe. Por esto no dejamos de adorarle, hermanos, porque las riquezas en Cristo se hacen cada vez más alumbrantes y más espectaculares. Este alumbrante entendimiento nos lleva a apreciar la santísima relación interactiva que tiene Dios entre sí mismo, como Dios trino. Negar esto es negar la interacción eterna de la Trinidad, es negar la salvación. No hay fundamento. Estamos en Cristo. Dios, el Padre, ha decidido que a través de su Hijo todos los creyentes serían salvos y serían tratados como su Hijo. Por eso nos da el Espíritu de Cristo, para que llegamos al Padre y podamos decirle: Padre. Es un privilegio para cada uno de nosotros acercarnos al trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús, para que con valentía y con temblor a la vez podamos acercarnos a Él y decirle: Padre, porque tu Hijo me ha rescatado. Padre, porque eres veraz. Tu Hijo me ha rescatado verdaderamente del infierno y de la maldad. Me ha rescatado de toda la injusticia de mi corazón. Me ha rescatado de todo el reinito que quería lograr aquí en la tierra.
me ha rescatado para siempre vivir delante de ti como testimonio vivo del gran resplandor de su gracia sobre cada uno de los pecadores, como usted y yo. Oh, cuán glorioso es este Dios que se relaciona entre sí mismo para amar a su Hijo lo suficiente para hacer por medio de él múltiples hijos. Y veamos ese punto de la inquebrantable relación en los versículos 35 y 36. El Padre ama al Hijo. Hermanos, la gramática es demasiado simple. El Padre ama a su Hijo. Esto es demasiado simple, pero nuestra carne lo hemos corrompido a tal manera que no lo podemos aceptar. Todo lo que tiene que ver aquí, todas las cosas ha entregado en sus manos. Dios el Padre. Y mire qué glorioso que nos ha dado a conocer de su intimidad, de algo tan cercano como el amor que tiene el Padre con el Hijo, para que nosotros de alguna manera queramos ignorar esa relación eterna, de alguna manera queramos ignorar que Jesucristo ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, y que está sentado actualmente en el trono de Dios, a la diestra de Dios, en representación de cada uno de los fieles que han sido rescatados. En su doble naturaleza, como hijo de Dios y como ser humano, rescatando a miles de pecadores y Él representándolos diariamente delante de la presencia de Dios. El Padre ama a su Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Qué hermoso cuadro. El resultado de este amor que tiene el Padre por su Hijo es que le ha entregado todo a Él. Hermanos, de verdad, esto no te causa adorar a Dios. De verdad no te conmueve a rendirte para dejar de estar haciendo aquí en la tierra las cosas que tienen que ver con la tierra y dedicarte a hacer las cosas que tienen que ver con su reino de Él. De verdad, estamos tan atados a las cosas de aquí de la tierra que no estamos viendo la realidad de lo eterno. El Padre ama al Hijo y el resultado de ese amor eterno, infinito, es que le ha entregado todas las cosas a Él. El Hijo en su encarnación no solo recibió la plenitud del Espíritu, sino que recibió de su Padre toda autoridad, potestad. Más adelante en el capítulo 5, versículo 22 dice: el Padre dio todo el juicio a su Hijo. Cristo es amado por el Padre
Por eso nuestra relación directamente es con Cristo, el Hijo de Dios, quien nos da acceso a ese amor eterno con el Padre. Y le ha entregado todas las cosas a su Hijo. Ahora entendemos por qué somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora entendemos por qué somos escogidos, predestinados, justificados, adoptados dentro de su familia y hechos coherederos juntamente con Cristo Jesús, sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales donde está Cristo Jesús. En su relación única, el Hijo pasa a ser el mediador entre Dios y nosotros. Una relación súper especial. El mediador. Con razón, en el capítulo 10, que ya vimos esto, dice, y yo les doy vida eterna, hablando Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así es, por esto, esta absoluta verdad que encontramos aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el versículo 36. Ya lo hemos dicho. Creer es sinónimo de recibir y es sinónimo de obedecer. No podemos decir creemos y no recibimos. Y no podemos decir recibimos y no obedecer. Déjame ser más claro una vez más. No es suficiente que tú digas que crees en Dios y que creas que hubo un tal Jesús en la historia. Esto es lo que dicen los demonios, los ángeles caídos, y ellos tiemblan. Incluso no es suficiente que creas tener una relación con Dios si no le has creído acerca de su Hijo, acerca de tu pecado y del juicio venidero. Es imperativo que creas a Cristo, ya que en Él tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que conozcamos al único y verdadero Dios y a Jesucristo. Eso lo empezamos aquí en la tierra y nunca lo vamos a culminar, porque Dios es infinito y nuestra eternidad va a ser infinita. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios, nunca vamos a dejar de maravillarnos por su grandeza. Así que eso es lo que estamos buscando en usted, en ver esos afectos hacia Cristo, en conocer que verdaderamente estás inclinado en la persona del Hijo de Dios y no simplemente en algo imaginativo que se llama Dios, en algo que calma un poco el alma, que se llama Dios. Dios nos ha dado a conocer a su Hijo. Seamos responsables por ese acto de gran amor, de conocer a Cristo. Lo glorioso de esta santísima relación está en que todo el que está en Cristo recibe la adopción de ser un hijo de Dios y poder decirle igual manera al Padre, Padre. De igual manera el apóstol Pablo concluye esta sesión con las palabras:
Pero, y aquí es lo que va para todo aquel que no ha recibido a Cristo, todo aquel que Cristo no es su prioridad en estos momentos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No habrá un buen deseo, no habrá una buena suerte que le acompañe, un buen sentimiento porque ya se quitó de sufrir en la tierra. Nada de eso le acompañará si se va de esta vida sin Cristo, sin haber testificado que verdaderamente le pertenece a Cristo. Caerás y nunca dejarás de estar cayendo. Morirás y nunca dejarás de morir. Será una destrucción inesperada y repentina. El castigo de Sodoma y Gomorra se hace muy pequeño comparado con los azotes infernales de la ira del Cordero de Dios. Amigo, te ruego que hoy estás escuchando el Evangelio, que estás en un grave problema delante de Dios. No busques las hojas del higo para cubrir tu desnudez. No busques herramientas de aquí de la tierra para cubrir aquel deseo de entender que verdaderamente estás en destrucción. Cúbrete con el vestido de Cristo Jesús. Cúbrete con la sangre del Cordero que ha sido derramada en los postes de la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la ira de Dios pase sobre ti. Eso es la Pascua. En conclusión, todos deben aceptar el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha hablado la verdad. Habla lo que ha visto y oído con origen celestial. Tiene perfecta armonía con el Padre. Siendo enviado por Dios, habla las palabras de Dios y tiene toda la plenitud del Espíritu Santo. El Padre le ha entregado todas las cosas en su mano, por ende, Él está sobre todos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que está en completo comando. Quien cree en el comando que ha dado nuestro Señor Jesús, ha recibido su testimonio, ha obedecido su comando de arrepentirse y creer en el Evangelio, de arrepentirse de su pecado y volver a su Creador a través de Cristo Jesús. Quien no cree, desobedece el comando y permanece en condenación. Amada iglesia, tenemos un gran fundamento tan consolador. Tenemos a Cristo como la nueva cabeza, la cabeza de la nueva humanidad. Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios, que reina sobre todas las cosas. El universo entero, visible e invisible, es gobernado por este Cristo, por el que venció, el que está sentado en el trono a favor de la iglesia de Cristo. El glorioso Redentor Jesucristo tiene nombre sobre todo. Por esto podemos confiar en Él, porque Él ha hablado la verdad, se ha revelado y se ha dado a conocer. Y Él nos dice a nosotros
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si ustedes escuchan bien esas palabras, no hay por qué temer. Oremos. Dios, te damos gracias por esta tu bendita palabra, por este amor tan hermoso que nos has dado a conocer a Cristo. Dios, te rogamos